Antes de que el poderoso imperio inca gobernara los Andes, civilizaciones ocultas ya habían dejado su huella en la historia. Desde la mística cultura chavín hasta los maestros del arte y la metalurgia moche, estos pueblos preincas levantaron templos, desarrollaron creencias sagradas y crearon obras que aún desafían toda explicación. En este video viajaremos a través del tiempo para descubrir los enigmas, leyendas y secretos de las civilizaciones que existieron mucho antes de los incas. Lo que descubrirás cambiará tu forma de entender la historia. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los misterios más antiguos de la humanidad. Escribe en los comentarios: la historia liberta. Durante siglos, la Chavín de Huántar ha sido considerada como el centro religioso más importante de las culturas andinas. Ubicada en la región de Ancash, su influencia se extendió por vastas áreas del Perú. Sus impresionantes estructuras, como el famoso templo de Chavín, estaban adornadas con intrincadas esculturas que reflejaban las creencias y mitologías de la cultura. Los chavinenses desarrollaron un sofisticado arte textil, así como cerámica que representaba seres míticos. Pero el misterio perdura. ¿Qué creencias motivaron la construcción de estos santuarios y la organización social? Además, las técnicas agrícolas de la cultura chavín, que exploraron la irrigación y la domesticación de cultivos, fueron precursoras de las que utilizarían futuras civilizaciones andinas. A medida que profundizamos en su legado, encontramos que su influencia ha dejado una marca que se siente en las tradiciones y creencias de los pueblos actuales que habitan los Andes. Conocidos por sus extraordinarias obras de arte y arquitectura, los moche desarrollaron una civilización que prosperó entre los siglos I y VII d.C. en la costa norte del Perú. Famosos por sus complejos rituales y técnicas de irrigación, los moche construyeron impresionantes templos y pirámides como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que son fascinantes por su monumentalidad y la simbología intrínseca que esconde. Su cerámica es especialmente notable, con retratos vívidos de personas, animales y escenas mitológicas que cuentan historias de su vida y su religión. A través de sus cráneos y cuerpos rescatados de tumbas ceremoniales, se pueden inferir rituales de sacrificio y un profundo reverencia hacia los dioses. Pero, ¿cómo fue posible que una civilización tan compleja y avanzada desapareciera repentinamente? Examinaremos las teorías que intentan explicar su eventual declive y lo que nos enseñan sobre el vínculo del ser humano con el medio ambiente. La cultura nazca, que floreció en el sur de Perú entre el 200 a.C. y 600 p.d., es famosa principalmente por sus misteriosas líneas y geoglifos, visibles únicamente desde el aire. Estas figuras, que representan desde animales hasta formas geométricas, son objeto de especulación tanto en la arqueología como en la astronomía. Este pueblo también desarrolló sofisticadas técnicas de irrigación que les permitieron cultivar en un ambiente adverso. Sus cerámicas, coloridas y decoradas, reflejan la identidad cultural que les otorgó. Pero el enigma persiste. ¿Para qué se trazaron realmente estas líneas? Las teorías varían desde ceremoniales hasta astronómicas, sugiriendo que eran un camino hacia lo divino o un calendario agrícola. Mientras indagamos en su legado, es esencial cuestionar el vínculo entre los nazcas y su entorno y qué mensajes han dejado para generaciones futuras sobre la trascendencia de la naturaleza y el cosmos. La cultura Paracas, que existió entre el 800 a.C. y 100 d.C., en la región de Ica, es conocida principalmente por su impresionante trabajo textil y sus prácticas funerarias. Los Paracas crearon elaborados funerales de gran riqueza decorativa,
utilizando tejido de algodón y lana de llama para crear mantos que mostraban complejas imágenes mitológicas y figuras humanas. Estos textiles no solo reflejan la destreza artística de la época, sino que también ofrecen valiosa información sobre sus creencias, costumbres y jerarquías sociales. A través de sus momias se ha documentado un amplio rango de tatuajes que muestran una rica diversidad cultural. Interrogándose sobre el propósito de estos elaborados rituales mortuorios, la pregunta que se plantea es: ¿qué papel jugaron en su cosmología y en su concepción acerca de la vida después de la muerte? El estudio de los paracas no solo revela su increíble capacidad artística, sino que también plantea preguntas significativas sobre la identidad y la perdurabilidad en el tiempo. Tiahuanaco, ubicada cerca del lago Titicaca, fue un eje de intercambio cultural e influencia para las culturas andinas. Surgiendo entre el 500 a.C. y el 1200 d.C., su arquitectura monumental y su sistema de agricultura transformaron radicalmente el paisaje andino. La famosa Puerta del Sol y el Acapana son testamentos de su sofisticación. Tiahuanaco integró ingeniería hidráulica avanzada que garantizó la sostenibilidad agrícola en un clima cambiante. Sus relieves y esculturas reflejan un enfoque cosmológico que resalta la relación entre el ser humano y el universo. Sin embargo, el final de esta prominente civilización sigue siendo un misterio, ya que su influencia puede rastrearse en el apogeo de los incas. Este tema invita a reflexionar sobre el legado perdurable de Tiahuanaco mientras exploramos la relación entre tecnología y espiritualidad en la construcción de sociedades complejas. La civilización Wari, que floreció entre el 600 y el 1100 d.C., se expandió considerablemente por el altiplano peruano, trayendo consigo innovaciones arquitectónicas, técnicas agrícolas y un notable sistema de comunicación. Aunque muchas veces eclipsados por los incas, su red de caminos y asentamientos muestra un avance notable en la gestión territorial. Establecieron un modelo de control que los incas más tarde incorporarían, adaptándose a la diversidad de los paisajes andinos. La influencia Wari también se evidencia en su estilo artístico, especialmente en la alfarería y la metalurgia, donde su legado cultural se fusiona con el de los pueblos que habitaron la región. A pesar de que su fin como imperio es incierto, su legado permanece presente en la cultura andina actual, enriqueciendo nuestra comprensión sobre la conexión entre civilizaciones y el desarrollo de prácticas culturales compartidas. La civilización Moche fue una de las más avanzadas en la costa norte del Perú, dejando un legado fascinante que combina arte y rituales. Nacida entre los siglos I y VI d.C., los Moche construyeron grandes templos y pirámides y realizaron elaboradas ceremonias religiosas que incluían rituales de sacrificio. Sus cerámicas policromadas son un testimonio de su destreza artística y su interpretación del mundo que los rodeaba. Representaciones de figuras humanas, animales y dioses nos brindan valiosas pistas sobre sus creencias. La complejidad de su estructura social y política tampoco debe pasarse por alto. Sus líderes, considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo, jugaban un papel crucial en la gestión del agua y los recursos agrícolas. Seguir la huella de los Moche nos invita a entender cómo las creencias influenciaron la vida diaria y la organización de una sociedad que enfrentó grandes olores y desafíos. En los Andes centrales existió una sociedad formidable conocida como los Chanca, cuya historia se caracteriza por una fuerte resistencia ante las expansiones incaicas. Entre los siglos XII y XV, los Chanca desarrollaron una cultura muy rica que se sustentaba en la agricultura y una organización social jerárquica, marcada por sus guerreros.
A pesar de que fueron finalmente conquistados por los incas, su resistencia es recordada como un símbolo de la lucha por la identidad cultural en la región. Su legado puede verse reflejado en la identificación de distintos grupos que conservan tradiciones y lenguas a través de los siglos. Con esta visión, exploraremos cómo la lucha de los Chanca puede enseñarnos sobre la importancia de la identidad y la herencia cultural frente a la dominación de poder. La civilización Huari, que floreció entre los siglos VI y XII d.C., presenta un paradigma único en la historia de los Andes, con un vasto territorio que abarcaba partes de lo que hoy es Ayacucho y otras regiones. Los Huari implementaron un eficiente sistema de control sobre poblaciones diversas. Su arquitectura monumental y su notable avance en la planeación urbana fueron esenciales para la cohesión de su imperio. Además, sus innovaciones agrícolas, así como su capacidad de comunicación y transporte, abastecieron a su población. Los Huari proporcionaron un modelo a seguir para los incas a la hora de gestionar un territorio extenso y diverso. Este análisis sobre su legado se convierte en un ejercicio de reflexión sobre los desafíos territoriales en sociedades complejas y la resiliencia que se necesita para mantener la cohesión cultural. Tiwanaku, una comunidad que radicaba junto al lago Titicaca, se destacó por su monumental arquitectura y su avance agrícola. Los Tiwanacus construyeron impresionantes estructuras de piedra, como la Puerta del Sol, y desarrollaron técnicas de cultivo que ampliaron su capacidad para sustentar a una población creciente. Su relación con el agua y el intercambio de bienes creó una bulliciosa red comercial que conectó pueblos de diversas regiones. Sin embargo, la desaparición del Imperio Tiwanaku es objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. ¿Qué factores llevaron a su colapso? Mientras investigamos la historia de Tiwanaku, nos adentraremos en la complejidad de los sistemas de sustentabilidad y la interconexión de comunidades en los Andes. En el altiplano de Puno se encuentran las impresionantes chulpas de Sillustani, una necrópolis que data de culturas preincaicas como los collas y los aymara. Estas tumbas funerarias, construidas con enormes bloques de piedra, eran utilizadas para enterrar a líderes y figuras importantes, reflejando profundas creencias sobre la vida después de la muerte. La monumentalidad arreglados de estas construcciones invita a especular sobre los ritos y ceremonias que podrían haber acompañado a sus sepulturas, así como su proceso de gobernanza y estructura social. Sumergiéndonos en la historia de Sillustani, exploramos no solo la arquitectura funeraria, sino cómo estas prácticas reflejan profundas interacciones entre la vida y la muerte en las culturas antiguas de los Andes. La cultura maranga representa un capítulo destacado en la historia preincaica, teniendo su auge entre los siglos I y II de Cristo en la región de Lima. Conocidos por su cerámica decorativa y su agricultura avanzada, los maranga influyeron en la vida social y cultural de la costa central del Perú. Las excavaciones en el sitio arqueológico de Maranga han revelado un elaborado sistema de asentamientos, así como un intercambio comercial sostenido con otras culturas contemporáneas. A medida que examinamos su legado, también exploraremos su influencia en los pueblos costeros que continuaron existiendo después de su desaparición. La historia de Maranga nos lleva a reflexionar sobre cómo las interacciones culturales pueden moldear identidades y paisajes a lo largo del tiempo. Los llamas, domestics, en las montañas andinas, desempeñaron un papel crucial en el transporte de mercancías y productos entre las diversas civilizaciones preincaicas. Estas adorables criaturas han sido altamente valoradas por su resistencia y capacidad para adaptarse a los paisajes difíciles donde las culturas andinas florecieron.
En este contexto, exploramos cómo la domesticación de los llamas afectó las rutas comerciales y el intercambio de bienes entre pueblos, facilitando el crecimiento económico y cultural. Reflexionar sobre la importancia de los llamas nos lleva a recordar la relación simbiótica que existía entre humanos y animales en la historia andina y cómo estos vínculos continúan en torno a la cultura. Aunque los incas son famosos por su vasto imperio, es relevante analizar las influencias culturales que se manifestaron antes de su ascenso. Mediante la absorción de tradiciones y técnicas de las culturas preincaicas, los incas tejen un rico tapiz de elementos que formaron la base de su sociedad. A través de la agricultura, la arquitectura y sus creencias espirituales, los incas no solo extendieron su influencia, sino que adaptaron y reinterpretaron saberes que aún resonaban en el mundo andino. Este análisis invita a reflexionar sobre cómo la herencia cultural se transforma a lo largo del tiempo y cómo las sociedades construyen su identidad a partir de la interacción con el legado de sus antepasados. Las culturas andinas preincaicas no existieron de manera aislada. La red de intercambio cultural, comercial y social abarcó gran parte de América del Sur. Los chibchas, con su rica cultura en Colombia, establecieron vínculos importantes con las civilizaciones andinas a través de la mita comercial y la difusión de conocimientos. Este examen revela cómo las tradiciones, creencias y tecnologías viajaron gracias a este intercambio, creando un horizonte diverso y dinámico. Al profundizar en la interconexión entre estas culturas, nos damos cuenta de que la humanidad se ha nutrido de su diversidad, trazando conexiones a lo largo de las tierras. La civilización aymara representa uno de los grupos más antiguos y significativos en la historia andina, con raíces profundas que se remontan a épocas precedentes a los incas. Su rica tradición cultural, ligada al lago Titicaca, ha dejado un legado que se conserva hasta nuestros días. Con sus habilidades agrícolas y su desarrollo de técnicas de pastoreo, los aymaras se distinguieron por su capacidad para adaptarse y prosperar en su entorno. Además, su organización social y sus creencias se reflejan en sus prácticas religiosas, que han perdurado esta larga tradición. En este análisis, nos gustaría explorar cómo el pueblo aymara se convirtió en un pilar fundamental de la civilización andina y cómo su identidad continúa influyendo en la cultura actual. La cultura lima, que floreció en la costa central del Perú entre los siglos I y VI d.C., es reconocida por su notable desarrollo urbano y su arquitectura distintiva. Sus asentamientos eran complejos, con pirámides, templos y espacios ceremoniales, reflejando un enfoque organizado y planificado en su estructura social. Los lógicos patrones de asentamiento también se traducen en sus avanzadas técnicas agrícolas y de irrigación. La cerámica y los textiles de la cultura lima revelan una riqueza decorativa que contrasta con los desafíos ambientales de la región. Este examen invita a reflexionar sobre la evolución de las sociedades urbanas en el contexto de la historia peruana y los desarrollos posteriores hacia la civilización inca. Los cajamarca, una cultura que se desarrolló en los Andes del norte, dejaron una huella indeleble en la historia preincaica. Su resistencia a la invasión incaica es un testimonio del profundo orgullo cultural que poseían, basado en sus tradiciones, creencias y organización social. A través de su impresionante arquitectura y su artesanía, los cajamarca establecieron un sentido de identidad que perdura en la memoria colectiva de la región. Al explorar su legado cultural, examinaremos cómo la resistencia de esta comunidad dio forma a su desarrollo y cómo han mantenido su identidad unánime en medio de los cambios históricos. Ubicados cerca del lago Titicaca,
Los Pucara fueron una sociedad que prosperó entre el 400 a.C. y el 300 d.C., destacándose por su organización social y técnicas de agricultura. Pucará es conocida por sus elaborados sistemas de irrigación y el uso de terrazas para maximizar el cultivo en un entorno montañoso. También dejaron un rico legado de objetos de cerámica y esculturas que muestran su devoción religiosa y su conexión con lo sagrado. Este análisis indaga sobre cómo la estructura social, su organización y la tecnología agrícola actuaron en conjunto para generar una cultura sostenible que se integró en el entorno. La cultura chipaya, originaria de la región del altiplano boliviano, ofrece una perspectiva única en relación a las culturas preincaicas. Su vida alrededor del lago Pupó y su relación con el agua y el entorno representan una manera de adaptación e innovación en zonas adversas. Sus tradiciones, vestimenta y costumbres han logrado resistir el paso del tiempo, mostrando una conexión íntima con las tierras que habitan. A través de su historia se resalta la riqueza de la interculturalidad y cómo las comunidades rurales han sabido mantener su identidad y su relación con la naturaleza a lo largo de los siglos. Conocidos por su destreza en la metalurgia y trabajos en metal, los huancas se destacaron por su habilidad para manipular minerales y metales. Esta civilización, que floreció entre los siglos VIII y XV, desarrolló técnicas sofisticadas que influenciaron a otras culturas en la región. Sus herramientas, armas y piezas decorativas muestran el ingenio artístico que caracterizaba a la sociedad. La metalurgia de los huancas es un reflejo de su destreza en el trabajo y de cómo influyeron en las economías locales, además de representar un símbolo de poder y estatus en su cultura. Al examinar los huancas, vemos la importancia del trabajo en metal y la vida social que lo rodeaba. Los estudios sobre los valles centrales, una de las culturas menos estudiadas de la historia preincaica, revelan un territorio donde surgieron tecnologías y estilos de vida que marcaron el paso hacia el futuro. Las excavaciones han mostrado cerámicas y objetos rituales que reflejan prácticas culturales únicas. La escasa información se combina con el rico paisaje que daba vida a esta civilización, abriendo preguntas sobre qué pudo haber sucedido con estos pueblos. Nos aventuramos en el estudio de su legado, buscando su importancia en el contexto de los cambios sociales, culturales y ecológicos que pudieron haber impactado su desarrollo. La cultura tiwanaku tuvo un impacto notorio en muchas comunidades del sur del Perú, donde su presencia se hace evidente en los rasgos culturales y arquitectónicos. Al analizar la difuminación de sus elementos en pueblos como los Lupaca y Pacajes, entendemos que la comprensión y vigilancia se produjo a través de un intercambio que abarcó diversos aspectos de la vida cotidiana. Sus técnicas agrícolas, su religiosidad andina y su estructura social vigentes en toda la región evidencian cómo el legado tiwanaku influyó en la cosmovisión de las civilizaciones contemporáneas. La capacidad de adaptación aporta un profundo sentido de ilustración sobre la dinámica de las culturas andinas pasadas y presentes. La civilización chanca, que ocupó la región surandina, se destacó por su resistencia militar y cultural ante el avance incaico durante el siglo XV. A pesar de su derrota, los chancas mantuvieron vivas sus tradiciones y creencias, convirtiéndose en un símbolo de lucha. Sus prácticas agrícolas y técnicas de construcción de caminos fomentaron el comercio y la interacción con otros pueblos. Este análisis situará la historia de los chancas en un contexto más amplio, explorando cómo sus principios en el campo de la resistencia cultural apoyan la identidad de las comunidades indígenas que aún se desarrollan en la actualidad.
La costa peruana y la cordillera de los Andes nunca fueron ambientes ajenos. De hecho, surgieron importantes intercambios culturales entre las civilizaciones costeras y las del altiplano. Diversas evidencias arqueológicas demuestran interacciones a través del comercio, las fiestas y ceremonias compartidas. Este vínculo se traduce en nuevas formas de desarrollo a medida que los pueblos intercambian conocimientos y recursos. A medida que estudiamos estas relaciones, seremos testigos de cómo las culturas costeras, como la Moche y la Nazca, influyeron en los asentamientos andinos, creando un mural cultural vibrante y diverso. La agricultura fue la columna vertebral de muchas civilizaciones andinas y su evolución a lo largo de los siglos refleja innovaciones y adaptaciones. Lo que una vez fue un método rudimentario de siembra se transformó en técnicas sofisticadas relacionadas con el uso de terrazas y sistemas de canalización. Cultivos como la papa y el maíz se convirtieron en pilares de sustento económico y cultural, además de rituales de conexión con la agricultura. Al estudiar cómo la agricultura afectó a estas culturas, nos damos cuenta de que no solo se trataba de seguridad alimentaria, sino de un profundo respeto y reverencia hacia la madre tierra que proveía. En el corazón de las civilizaciones preincaicas se encuentran ritos sagrados que estaban intrínsecamente relacionados con sus creencias y prácticas diarias. Desde ceremonias de fertilidad hasta rituales fúnebres, estos rituales hablaban de una conexión entre lo terrenal y lo divino. Las deidades adoradas eran reflejos de sus ambientes y de su lucha por la supervivencia. A través del estudio de estos rituales, comenzamos a entender las profundas significaciones de la espiritualidad en sus vidas, así como también el impacto que tuvieron esas prácticas en la organización social y política de la época. Este análisis nos lleva a cuestionar cómo los antiguos creían y actuaban en consecuencia, con una sorpresa que se traslada a nuestros días. La migración ha sido un fenómeno de gran relevancia en la historia del Perú preincaico. La expansión y desplazamiento de grupos culturales ha dejado huellas en los territorios, estudios de ADN y patrones de asentamiento. Las dinámicas migratorias facilitaron el intercambio cultural, que ayudó a enriqueciendo tradiciones y estilos. Las causas tras estas migraciones, ya sea por motivos climáticos, económicos o conflictos, son elementos a considerar en la comprensión del desarrollo de las civilizaciones andinas. Indagar en las raíces de estas migraciones nos lleva a contemplar el impacto que tuvo en los pueblos actuales y su identidad cultural. El quipu, un sistema de cuerdas y nudos, ha sido la principal herramienta de registro en las culturas preincaicas y los incas, representando no solo un medio de contabilidad, sino también connotaciones comunicativas y rituales. La diversidad de nudos y su colorido simbolismo reconfiguran la historia de cómo las sociedades antiguas registraban sus acciones y contaban su historia. Al explorar su importancia, podemos discernir no solo los métodos de administración y control, sino también cómo las sociedades preincaicas establecieron marcos de comunicación más amplios y complejos que se reflejan en la continuidad de sus descendientes. La cultura yauyos, que se desarrolló en la región de Lima, es conocida por su destreza en cerámica y arquitectura. Sus técnicas avanzadas permitieron construir ciudades y templos que aún asombran a arqueólogos y estudiosos. Las tradiciones y costumbres de los yauyos perduran, visible en la cultura andina actual. A través de este análisis podremos apreciar el diálogo entre el pasado y el presente, explorando cómo la identidad yauyo sigue viva y se entrelaza con el legado cultural que trasciende el tiempo, resaltando su contribución en la riqueza cultural del Perú.
El intercambio cultural ha sido un elemento vital en la creación de sociedades complejas y diversas en los Andes. Desde el trueque de productos agrícolas hasta la transferencia de tecnología y conocimientos, las culturas preincaicas se vieron enriquecidas por este flujo de influencias. Las evidencias arqueológicas reflejan las dinámicas de este intercambio, que perduró a lo largo de los siglos, afectando tanto la vida cotidiana como las tradiciones. Entrar en la historia del comercio y del intercambio nos invita a descubrir cómo las culturas desarrollaron redes de comunicación y colaboración hasta la llegada de los incas. La influencia afroamericana ha dejado un legado significativo en la historia del Perú, muchas veces marginalizado, que incluye desde la llegada de africanidades hasta el impacto en la cultura y la economía. Aunque las civilizaciones preincaicas no tienen un vínculo directo con esta historia, el estudio de las interacciones en las élites, el comercio y las migraciones nos ofrecen ideas sobre posibles influencias que fueron conformando la diversidad cultural que caracteriza a Perú en el presente. Todo esto nos invita a entender que la historia es un tejido de hilos que se entrelazan, dando forma a comunidades y tradiciones. El estudio de las civilizaciones preincaicas es esencial para comprender el Perú como sociedad contemporánea. Los legados de estas culturas han perdurado a través de los siglos y han influido en la identidad de las comunidades andinas. Desde el arte, las creencias y las tradiciones hasta la organización social, cada elemento representa un hilo en el vasto tapiz cultural del país. Al concluir esta reflexión sobre el impacto de las civilizaciones preincaicas en el Perú actual, podemos apreciar cómo la diversidad cultural y la resiliencia han dado lugar a una identidad rica y plural que sigue viva y en diálogo con el pasado. El viaje a través de las civilizaciones preincaicas nos revela un escenario fascinante y diverso que desafía la percepción de la historia andina singular. Desde la ingeniosa cultura chavín hasta el legado de los huari y moche, cada una de estas sociedades contribuyó significativamente a la formación del paisaje cultural y humano que conocemos hoy. Las prácticas agrícolas, ceremoniales y de organización social de estos pueblos preincaicos sentaron las bases para el posterior desarrollo de los incas y su vasta civilización. A medida que exploramos los horizontes de estas culturas, entendemos que su legado perdura no solo en los objetos arqueológicos, sino también en las tradiciones que se celebran en la actualidad. Los invito a compartir sus reflexiones sobre estas civilizaciones, su evolución y su impacto en el presente, ya que nuestro entendimiento de la historia está en constante transformación. Suscríbanse, comenten y compartan este contenido para ayudar a preservar y dignificar la riqueza cultural de nuestras raíces.